puesto que en las últimas clases se han estado acumulando, según me habéis dicho, muchas preguntas, habíamos reservado la clase de hoy para intentar contestarlas. Vosotros las hacéis y si puedo las contesto, ¿vale? Venga, ahí tenemos la primera, por favor. Bueno, ya no sé si me acuerdo. Bueno. Pero la primera está relacionada con los padres. Puedes empezar por la última, si quieres. Por la última. Bueno, por la última. No, hombre, es un decir la que quieras. Adelante, adelante y gracias. ¿La reencarnación es voluntaria o es de alguna forma por decreto? Te agradezco mucho esta pregunta y me suena muy, muy graciosa, porque ya he dicho varias veces que tengo un pariente que siempre dice: en este tranvía de la vida yo me apeo, ya no quiero ni reencarnar más, ni estar más en la tierra, ni nada por el estilo. La reencarnación no es voluntaria para nosotros, ni para cualquier individuo menos evolucionado que nosotros, que tampoco es que estemos muy evolucionados, ni para ningún otro ser humano que esté más evolucionado que nosotros, pero que no haya llegado a la altura de los individuos que nosotros en la historia de la humanidad, observándola, consideremos que son los más altos o los más grandes que han existido sobre la faz de la Tierra. Si nosotros podemos mirar a alguien en el pasado o en el presente y decir: este es un individuo verdaderamente con todos los talentos desenvueltos, un grado de salud extraordinaria, una capacidad para influir a la gente hacia el bien y dar un impulso a la civilización, pues, etcétera. Uno de esos individuos está casi al límite, pero no todavía, sino que todavía reencarna en la Tierra, pero está casi al límite de poder voluntariamente reencarnar sobre la Tierra o no. Sin embargo, todos nosotros, todos los seres humanos, lo sepamos o no lo sepamos, da igual. Si no lo sabemos, pues no lo sabemos. Si lo sabemos, lo sabemos. Tanto si queremos como si no queremos, tanto si ayudamos a esa ley de la reencarnación poniendo todo nuestro conocimiento y nuestra práctica para que eso obtenga el fin por el cual es una ley de la creación, tanto en un caso como en el otro, reencarnamos. No solo reencarnamos nosotros como humanos, sino que también reencarna una especie de conciencia grupal en el reino de la piedra, en el reino mineral. Hay como una especie de trasvase de una conciencia elemental de unos determinados estadios de la sustancia mineral, de estadios más elementales a estadios más evolucionados, pero eso no es conciencia humana, así que no la podemos comparar con la nuestra. Es una especie de conciencia grupal que llamaríamos inconsciente, etc. También reencarna el reino vegetal y pasan de determinados niveles de plantas a determinados otros niveles de plantas, pero también como si fuera una inmensa marea de conciencia que va gradualmente desenvolviéndose por medio de millones y millones de plantas, que luego esa conciencia se expresa en otros millones y millones de plantas al unísono, a la vez. No es que esté la conciencia individual en una única planta. Luego esas mareas pasan al reino animal, primer reino, segundo reino, tercer reino. Esas son mareas de conciencia. Y en el reino animal se van individualizando, como si se constituyera en el mar, como si se constituyeran una especie de columnas hacia arriba, como si fueran pues esas trompas marinas de conciencia que finalmente se individualizan y entonces entran en el reino humano ya de una manera distintiva, siendo una conciencia individual conectada a una gran masa grupal de conciencia. Todos esos reinos pasan por la ley de la reencarnación. La ley de la reencarnación, cuanto más abajo es el reino, más difusa es, difícil de percibir. Cuanto más elevado es el reino, en el reino humano, cuanto más desenvuelto está el individuo, más fácil es de distinguir, de reconocer, de admitir
y de trabajar luego a favor del propósito de esa reencarnación, que el propósito de esa reencarnación es el desenvolvimiento de la conciencia. La consciencia, que es la base de la creación, va en una especie de camino o una especie de senda, o podríamos llamar pues como una oleada, va desde los estadios más primitivos a los estadios más elevados de consciencia, de que darse cuenta de lo que significa esa palabra y de las relaciones que tiene, y todo eso pasa por los diferentes estadios en los que se va desenvolviendo, hasta que finalmente esa consciencia individualizada, pues en los niveles más altos llegará a la unión con Dios, y allí pues ocurrirá lo que ocurra, porque está tan alejado de nosotros que solamente tenemos palabras abstractas para definirlo, pero es el fin último de la consciencia. ¿Eso ha contestado la pregunta? Sí, claro, yo pienso que sí, no es lo mismo venir a disfrutar, a vivir feliz a este mundo que a sufrir. Si yo lo he aceptado voluntariamente, puedo decir, bueno, vale, tú lo has escogido, pero si no ha sido así, tengo derecho al pataleo. Sí, eso estamos de acuerdo, tenemos el derecho al pataleo, podemos quejarnos, todos podemos quejarnos, pero hay que tener en cuenta una cosa: el humano siempre se queja, nunca deja de quejarse, siempre se queja, y eso forma parte de su inmadurez de conciencia. Solamente los más elevados, los que han pasado por todas las reencarnaciones y los ciclos y están en los niveles más altos, dejan de quejarse, no se quejan, porque implícito en tu pregunta está el hecho de que nosotros estamos y reencarnamos en el punto exacto, en las condiciones exactas que nos merecemos, y no como una ley de castigo, sino como una ley de perfecto equilibrio en relación a nuestra conciencia. Las conciencias menos maduras reencarnan en el lugar exacto para que las condiciones las maduren. Las conciencias más maduras reencarnan en las condiciones, los lugares exactos, para que todo lo que les envuelve haga que esa madurez sirva a un fin. Así, todo ello está dentro de un orden universal, de una justicia inteligente, no una justicia fría y mecánica, sino una justicia de conciencia que ajusta constantemente todos los elementos de la vida. Nosotros, en el estudiante espiritual, esto se le enseña con bastante énfasis, y es el hecho de que debemos saber reconocer que estamos viviendo en un entorno de justicia cósmica, en un entorno justo, no en un entorno injusto, que la deidad o las leyes cósmicas no están haciendo una especie de atropello con nosotros, que todo humano generalmente piensa que en algo se le está atropellando, en algo se le está fastidiando, que hay algo en contra siempre de sus deseos. Eso no es así. Y el despertar de la conciencia viene por el reconocer algo que has dicho de una manera muy inteligente al principio de tus preguntas. El reconocer, pero en positivo, el reconocer que nosotros estamos aquí porque de alguna manera hemos decidido estar en este sitio tan especial en el que nos encontramos. Y la manera en la que hemos decidido estar en este sitio quiere decir este país, esta gente, este cuerpo físico, estas enfermedades que puedo o no puedo tener, esta riqueza o no, esta familia o no. Ese lugar tan exacto lo he decidido según como soy. Ahí está la clave de mi decisión. Según como soy, decido cómo volveré a encarnar. Si soy ruin y miserable en esta vida, en el momento en que desencarno, volveré a encarnar en unas condiciones que me volverán a facilitar expresar esa miseria de espíritu que tengo, o que tiene un individuo, para que a través de las condiciones severas que el entorno le da, pueda transformar esa condición de conciencia en una condición mejor.
todo lo que nos rodea, sean condiciones de salud, sociales, familiares, condiciones económicas, todo lo que nos rodea es condición que nosotros causamos. Somos la causa de todas las condiciones a nuestro alrededor. Si no se llega a reconocer esto y se otorga el principio causa a elementos ajenos a nuestra conciencia, como por ejemplo mis padres me educaron muy mal, la sociedad en la que vivo, la pareja que tengo, la deficiencia genética o la deficiencia tal que está en mi cuerpo. Si damos todas estas, le damos las causas a otros, la razón por la que estamos viviendo una experiencia las damos a otros elementos, entonces nosotros generamos el hecho de no manejar esas causas. Es decir, estamos creando la condición de ser esclavos de nuestras condiciones, pero incluso esa esclavitud a los elementos externos la estamos creando nosotros mismos. Cuando nosotros reconocemos que todo lo que vivimos es algo que responde a nuestra conciencia, entonces tenemos la clave, y la clave es muy sencilla. La clave consiste en que si mi conciencia es elevada, recta, hacia el bien, próspera y sana, conciencia, mi cuerpo físico y todo lo demás se irá adecuando a esto, porque soy creador, porque origino las causas. El ser humano es originador de las condiciones en las que vive. Lo que ocurre es que durante miles de años no ha reconocido esa condición, excepto en algunos elementos, en algunos aspectos. Hasta que no lo reconoce, no se convierte en un estudiante espiritual. A veces algunos individuos reconocen que son capaces de crear, y son los artistas, los empresarios, etcétera, que ellos saben que van a crear y dicen, voy a poner una tienda aquí. Oh, esto es una creación. Dice, voy a poner una tienda y aquí no hay nada, pero es un local que van a alquilar, puedo moverme para poner una tienda. Y va pensando y va viendo y pondrá ese género y hará esto y pondrá la publicidad. Está creando y sabe que él es creador en esta dirección. Podrá hacerlo mejor, podrá hacerlo peor, pero al final habrá creado algo. De la misma manera que los individuos pueden reconocer que son creadores en algo, hasta en hacer un gallinero o en escribir un libro, él sabe que es creador. El ser humano es creador de todo y en todo lo que vive. Es creador de todo. Todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor lo hemos creado nosotros. Es una condición que a veces es muy difícil de reconocer. A la gente común le es totalmente difícil, casi imposible reconocerlo. Pueden llegar a reconocer lo que decía antes, que pueden crear algo y que vete a saber si les saldrá bien, pero que han creado toda su vida no lo reconocen. La espiritualidad pasa por este conocimiento. Si no eres capaz de reconocer esto, ¿cómo te vas a convertir en un individuo espiritual? ¿Cómo vas a transformar toda tu naturaleza, toda tu experiencia? ¿Cómo vas a transformar toda tu vida y la vida de aquellos a los que influyes? O sea, hay que reconocer el hecho de que uno es creador. Luego ver lo que ha creado, cómo lo ha creado y crear una nueva condición. El ser humano, ya lo dicen las escrituras, está hecho a imagen y semejanza de la deidad. Se reconoce que algo ha creado el universo. Si estamos hechos como ese algo que ha creado el universo, somos creadores. Y por una observación detenida de cómo actúa un humano y lo que hace, etcétera, se llegan a estas conclusiones. Y los sabios, los más sabios, los que van delante, los que ya no se quejan de su vida, sino que trabajan y hacen, pero nunca hay una queja de ellos, en ellos reconocen esos principios, los explican. De hecho, son los que nos han enseñado todos estos conocimientos que expreso ahora. ¿Vale hasta ahora? Bueno, pues venga, sigamos. Cedes, pero tienes más, ¿no? Bueno, pues si no hay preguntas, volveremos aquí. Por favor, Isabel. A ver, yo hay una frase que una vez dijiste, es que, bueno, la tengo apuntada. ¿En qué año? Que perdonar es una manera superficial de afrontar la vida. Y entonces, yo ahora con lo que has hablado ahora mismo,
no sé si ahí me ha llegado un poco la luz de que al ser creadores nosotros de nuestra existencia y al ampliar la conciencia se supone que ya, no sé si me... Vamos bien. Se supone que entonces el perdón no existiría, ¿no? Bueno, no sé Bueno, si... esto es muy interesante. Ella está hablando acerca del perdón y de una frase que dije en una clase, que seguramente no era esta, debía ser de una clase de cábala más avanzada, de que la clave de la verdadera espiritualidad no está ligada a la palabra perdón. La palabra perdón sirve para la vida en general y es muy útil en el ámbito de la religión, pero para el estudiante espiritual el perdón se aparta un poco, o sea, lo deja de lado el estudiante espiritual, perdón, y ni busca perdón, y ahora estáis sentados todos, ¿no? Ni perdona a nadie. ¿Por qué no perdona a nadie? Lo diré así en fase de humor. No es un perdonavidas. O sea, no perdona a nadie. Perdonar tiene unos rasgos, a no ser que sea un concepto muy superior y muy elaborado, que tendríamos que hablarlo de ello, pero el perdón común en el que hablamos, el perdonar, tiene una condición de superioridad hacia otro que es recipiendario de ese bien que le damos y que te perdono, enano, ¿no? Hay algo ahí que no, para el estudiante espiritual. El estudiante espiritual va en las líneas de lo que hablaba hace un momento y considero lo siguiente: en los estadios anteriores de mi experiencia, que puede ser hace unos años, o en mi juventud, o simplemente hace unos días, me encontraba en un estadio más ignorante del que me encuentro ahora, porque se supone que es un individuo que trabaja espiritualmente, que estudia, que medita, que hace un esfuerzo por evolucionar y por mejorar y llevar una vida cada vez más recta y cada vez más plena. Si en ese estadio más ignorante que viví hace unos años hice daño, ese daño estaba en un conjunto equilibrado de justicia. Y ese daño que hice fue porque no estaba más evolucionado. Por lo cual era mi ignorancia la que me hizo hacer ese daño. Y los que estaban alrededor estaban en ese ámbito de justicia, de una justicia, y fueron receptores de ese daño. Así que la clave del asunto está que me olvido del agravio, me olvido del daño que hice o el daño que me hicieron, sabiendo que aquello que viví formaba parte de un estadio inmaduro de mi existencia. No quiero daño a nadie, no siento resentimiento, no hay rencor en mí, no hay ningún tipo de emoción ligada a lo que pasé, y deseo lo mejor para todo el mundo, lo mejor para el que me hizo daño, lo mejor para el que le hice daño, que hoy día no le haría daño porque ya he evolucionado. Así que bendigo todas las situaciones del pasado, me olvido de los agravios y trabajo hoy por construir situaciones mejores. Vamos a poner algún ejemplo. Supongamos que un estudiante tuvo un padre extremadamente severo, tipo tirano y muy salvaje en sus reacciones, entonces le hizo mucho daño. Podemos llevarlo a un caso extremo, hubo hasta abusos sexuales y todo lo que queráis. El individuo ha crecido, se ha hecho mayor, el padre ha fallecido o no ha fallecido, pero el individuo se ha hecho mayor y entonces mira hacia atrás y debe saber considerar la necesidad de todas aquellas situaciones y decir, ese padre era un individuo poco maduro, las leyes de la vida ya lo ajustarán, nada queda impune, así que hay unas leyes de justicia que ajustan todo en su lugar, de la misma manera que a mí también esas leyes me están ajustando para el desenvolvimiento de mi conciencia. Así que
me olvido de ese rencor, de esos agravios, de esas heridas. Bendigo a mi padre porque mi padre no lo supo hacer mejor. Es decir, era en un estado de evolución primitivo, aunque pareciera una persona normal, y no lo supo hacer mejor, y ni el que habla mismo, el individuo, lo supo vivir mejor, ya que estaba en una situación muy equilibrada, por lo cual fueron resultados de unas condiciones inmaduras. Las olvidamos y las bendecimos, ya que tuvieron su necesidad en el pasado, y lo importante es la actualidad. Y la actualidad es que esa conciencia que era mi padre, mantengo una buena relación con ella, mantengo, aunque sea solo desde el espíritu, porque ya no existe, me libero de toda esa energía atrapada, herida, estropeada que está en mí, ese nivel emocional, que por el hecho de decir lo perdono, no lo resolvería. Así que en trabajos de meditación, en trabajos de visualización, el individuo se libera de esos agravios y de esas heridas. Va en esa dirección el hecho. Sin embargo, advierto, esto no es fácil de entender ni es fácil de considerar. Está dentro de los estudios esotéricos y requiere de muchos aspectos de focalización a través de imágenes de perfección en relación a la figura del padre, a la figura de la madre, a la figura de las autoridades expresadas desde diferentes ámbitos, y requiere meditación y la generación de niveles superiores de conciencia. Si todo ese bagaje que he explicado ahora no está, pues entonces el perdón no sirve, porque el perdón es aquello de decir, bueno, ya lo he perdonado, ya está, mira, que él siga su camino y el mío. Es suficiente, pero ese perdón para los niveles más exigentes de la conciencia y de la vida lleva aparejado unos niveles de imperfección que hacen que la energía quede todavía allí atrapada y estropeada. Los grandes maestros dicen, no te preocupes del perdón, preocúpate de saber que la situación era inmadura, olvídate de esa situación, bendícela porque fue necesaria y sobre todo trabaja en la actualidad para que esos errores en ti no vuelvan a darse. ¿Iba en esa dirección eso? ¿Sí? Bueno, pues ya está, gracias por tu pregunta. Cuando hablamos de la clase aquella de documentos para el viaje, sí. dijimos que había que preparar todo, que cuando llega un momento que la conciencia ya no está conectada con nosotros, más vale irse, desconecta la máquina y vete. Y luego vino la clase de Alzheimer, que también dijimos que había desconexión de la conciencia, pero en vez de decir mete morfina y vete, hablamos de que era una experiencia de amor y de servicio. Bueno, eso de morfina no fue este el que lo... No. Esa es mi pregunta. Sí. ¿Por qué la experiencia de Alzheimer podemos decir que es una experiencia de amor y servicio por nosotros o por los que se quedan? Y para el viaje, y para cuando estamos en la máquina en el hospital decimos desconecta y vete. No veo la diferencia. Hay que tener en cuenta que los casos de desconectar la máquina, estábamos hablando de individuos en los cuales el cordón de la conciencia estaba roto, porque hay 3 cordones, 3 aspectos, en este se ve mejor, 1, 2 y 3, que mantienen al cuerpo físico ligado a los niveles internos de la conciencia, nivel emocional, nivel mental, nivel espiritual, nivel divino. El llamado cordón de plata es triple. Hay uno que es la vida, otro que es la cohesión de la materia y luego hay uno que es la conciencia. Cuando alguien está en coma, puede ser que la conciencia se haya retirado para permitir que el cuerpo físico se recupere, pero no se ha roto ningún cordón. Entonces es solamente algo comparable a lo que hace la ciencia médica, que a veces hace un coma inducido para permitir que el cuerpo pueda recuperarse habiendo separado a la conciencia. En esos casos de coma, que un individuo puede estar en una máquina y tal, los cordones, el cordón de plata, los 3 aspectos,
están unidos al cuerpo físico. En ese caso se recuperará y no tendríamos que ir a eso que has dicho, no tendríamos que desconectarlo. No existe clarividencia suficiente por el gran número de la humanidad, la gran masa de la humanidad, para saber si están rotos algunos de los cordones o no. Bueno, el cordón de la conciencia o no, si fuera el de la vida está muerto, pero el cordón de la conciencia no se sabe si está separado o no. Sin embargo, los médicos ya lo detectan y dicen, es una muerte clínica irreversible. Eso significa, en la mayoría de los casos, un porcentaje muy elevado, que la conciencia, el cordón de la conciencia, uno de se ha cortado, o me da igual, ahora no lo vamos, está cortado, y no se puede volver a entrar en el cuerpo físico. En ese caso, el desconectar es absolutamente lícito. La ciencia médica evalúa y dice, en lenguaje técnico y médico dice, el cordón de la conciencia está cortado y este individuo no se puede recuperar, así que es mejor desconectar las máquinas. Era una nota de humor, no lo dice así, dice, existe muerte clínica, el cerebro tal, de unos daños irreparables, lo dice de otra manera, pero significa esto. Todo el mundo tiene claro que si sigue manteniéndose cuerpo físico, entonces esto va contra natura, así que se está aceptando cada vez más el concepto de desconectar la máquina. En el caso del Alzheimer, el concepto es que en los casos graves de esa enfermedad, los más graves, la conciencia, no los incluyo a todos, porque esto queda filmado, será puesto online, mucha gente lo verá, y pueden haber casos que no estén dentro de ese concepto, y diríamos que es enfermedad leve, o a lo mejor son otro tipo de enfermedades muy comparables al que nos llama la atención El cordón de la conciencia no se ha cortado. Incluso en el caso más grave, lo que ocurre es que la comparación sería que se está separando, como un chiclet que se está estirando, pero no se ha cortado. Y de repente la conciencia vuelve. Y de repente hay unos instantes de lucidez. Y de repente el individuo vuelve a estar en un porcentaje muy elevado de su conciencia. Si en esos momentos nosotros hiciéramos la desconexión a través de una droga o como fuera, que comparable a la máquina, a la desconexión de la máquina del individuo que está en coma irreversible, entonces estaríamos yendo nosotros mismos contra natura. Luego veremos, luego haré una explicación al respecto de cuál puede ser el propósito de que ya lo has apuntado. Sin embargo, en los casos más graves y ya muy avanzados, se puede llegar a detectar que el cordón de la conciencia se ha separado, que está cortado, y que cuando está cortado, lo único que impera allí es esto, está cortado el cordón, y lo único que impera es una vida elemental. Y esa vida elemental es la vida que mantiene el cuerpo físico, las funciones vitales y una memoria solamente relacionada con las necesidades físicas o algunos rasgos de memoria que no son la esencia del individuo. En esos últimos casos, la opinión esotérica es que sería lícito facilitarle la ida. Sin embargo, está la delicadeza o lo delicado del asunto de saber cuándo efectivamente esa separación se ha dado. Si la separación es la misma en ese caso de enfermedad grave, severa, en últimos estadios, que la del coma irreversible que está en una máquina, la condición de decir le facilito la partida a través de una técnica suave de eutanasia, pues es lícito desde el punto de vista esotérico. Ahora bien, para los que no son el enfermo y que están a su alrededor, cuando hay un familiar de estos,
a nuestro alrededor, nosotros y la humanidad que lo vive debería preguntarse, y esa es la quid del asunto, ¿cuál es la función de este individuo? Este individuo prácticamente el 90% de su tiempo ya no está, o el 60%, es un individuo que es una gran carga emocional, física, económica, de tiempo para toda la familia. ¿Cuál es la razón de esto? Puesto que todo es evolución de conciencia, para esos individuos, para esa familia, el hecho de tener un familiar se convierte en una acción de amor, se convierte en una gran oportunidad de desenvolver lo mejor del individuo, aunque a veces el resultado es a la inversa, porque el humano siempre puede salir hacia el norte o hacia el sur. Es decir, a veces una situación de esa saca lo peor del individuo, pero el propósito es un propósito para desenvolver la paciencia, el cariño, el cuidado, para desenvolver los niveles superiores que un individuo tiene y crear, en la relación con el enfermo severo, crear una condición de cuidado extremo y de servicio extremo en relación a las grandes cualidades que todo humano tiene. Este es el último propósito, y ese último propósito no le aparece en la vida de un individuo porque sí. Es decir, el que tiene un familiar de este tipo a su alrededor y la responsabilidad de cuidarlo, volviendo a lo que decíamos al principio, tiene que darse cuenta de que esto está engranado, está en un engranaje perfecto de equilibrio, y que es una necesidad de su propia conciencia, y que todo se ha confabulado, se ha organizado para facilitarle esta experiencia. Si no supera esta experiencia, y la experiencia saca lo peor de uno o la resuelve de una manera inadecuada, lo que ha de saber el individuo es que es algo así como lo que decimos en la vida común, que no se ha superado un examen. Y cuando no se supera un examen, el examen vuelve. Así que si nosotros no superamos una de esas condiciones, y si tenemos un familiar enfermo, por ejemplo, y nuestra respuesta a esto es la respuesta todo lo contrario de lo que el sentido común hacia el bien nos indica, pues hemos de saber que hemos creado condiciones que nos volverán a generar unas circunstancias para que nos volvamos a encontrar en la oportunidad de desenvolver nuestra conciencia de una manera superior y progresiva en la dirección de la experiencia. Así que estamos dentro de una gran expresión de la vida extremadamente inteligente, que solo tiene el propósito de nuestra evolución. Cuando nosotros pasamos por una experiencia, y ahora vayamos a los animales domésticos. Nosotros tenemos un animal doméstico y está en los últimos momentos de su vida, y aquí había no hace mucho unas preguntas al respecto. Nosotros, ese animal doméstico, pasan 2 o 3 semanas, que son las últimas, y luego ha fallecido. Cuando ha fallecido, nosotros hemos de poder decir: mi relación con este animal ha sido lo mejor que, dado mi nivel, podía llegar a ser. Es decir, tenemos que tener la convicción de que lo hemos hecho de la mejor manera que nuestras posibilidades de conciencia, de medios, nos lo han permitido. Y deberíamos tener la convicción de que, para nosotros mismos, de que hemos superado la prueba. Porque esto es lo que nos abre a nuevos horizontes, es lo que mueve todo nuestro futuro en condiciones de progreso y de evolución, y nos va a sentar la conciencia para evolucionar a expresiones más elevadas. Si nosotros ha fallecido el animal y luego pensamos con honestidad y decimos: qué mal me he comportado, lo dejé ahí tirado, dejé que sufriera, lo abandoné, no sé qué, vino un oso y se lo comió, para desdramatizar el asunto, si se puede, y nosotros decimos: sí, realmente no he estado a la altura de esta condición. La condición
hemos generado unas causas y la condición nos va a volver de otra manera, pero con la misma severidad, si no algo superior a lo que hemos vivido, para de nuevo estar ante esa encrucijada y desenvolvernos. La conciencia del humano, el humano es muy peculiar en su manera de ser. La conciencia del humano requiere del propio ser humano el esfuerzo. La primera clave del tarot que nos enseña la evolución de la conciencia se llama el loco, y es un individuo que sube montañas. La conciencia del humano es siempre así, es siempre un impulso hacia arriba, no podemos parar. ¿Sabéis esos peces que si no nadan se van hacia abajo y se ahogan? Y que son casi no peces. Pues de la misma manera, si el humano no nada, si el humano no hace esfuerzo, entonces se estanca y el propio estancamiento le fuerza de nuevo a subir. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros siempre hemos de hacer el esfuerzo por evolucionar, siempre hemos de hacer el esfuerzo para evolucionar. Hay otros niveles de conciencia en la creación que no están creados así y no tienen que hacer el esfuerzo por evolucionar. Pero el humano ha sido creado así, es nuestra estirpe de divinidad el hecho de que siempre nos tengamos que esforzar. Y dice, no, yo me quedo en el sillón de mi casa y de aquí no me muevo y no me esfuerzo. Se tendrá que esforzar igualmente. Igualmente. Cuando nadie le lleve la comida, ni la bebida, ni nada, y lo vengan a sacar de la casa, etcétera, tendrá que esforzarse. O sea, el esfuerzo por el progreso existe siempre y no podemos dejar de hacerlo. Así que cuando nosotros nos encontramos en una situación severa, está ligada a un esfuerzo por nuestra parte y hemos de superarla. Las situaciones severas, las más severas que podamos vivir, y os lo aseguro, es una ley universal esto, las situaciones más severas que podamos nosotros vivir, pasan. Son como nubes terribles, nubarrones, y pasan. Y luego el cielo está despejado. No hay enfermedad que 100 años dure, ni cuerpo que la aguante. Así que de una manera u otra, las situaciones más severas pasan y tenemos nuevas oportunidades. Nosotros, desde una perspectiva de impulso espiritual, lentamente, poco a poco, tenemos grandes posibilidades para que las situaciones más difíciles se conviertan en grandes oportunidades de progreso y podemos observar las cosas desde nuevas perspectivas y hacer que aquello que antes era una dificultad y era algo engorroso y era algo muy difícil y muy, como decía antes, severo, se convierta en grandes oportunidades. Es nuestra prerrogativa como humanos. En clases anteriores he explicado con bastante precisión lo que ocurre cuando un individuo fallece, cómo va desapareciendo el cuerpo físico, el emocional, mental, etc. Y al cabo de un tiempo prácticamente no... Res de res. Que queda bien poca cosa. Sí. Entonces me cuesta entender cómo se pone aquí el espiritismo, ¿no? Sí. Ah, muy interesante. ¿Qué ocurre cuando los medios dicen... Sí. Esto es muy interesante y requeriría mucho tiempo de explicación, pues nos queda poco tiempo, pero voy a intentar hablar un poco. Si nosotros sabemos, por meditación, porque nos lo dicen los maestros, porque llegamos a estas conclusiones, de que la conciencia del humano, al cabo de un tiempo, ya no permanece más en lo que llamaríamos ligadas a la tierra, porque están en sus planos internos haciendo su trabajo y si ha pasado ya mucho tiempo están reencarnadas de nuevo. ¿Con qué se conectan los espiritistas? Esta es la gran pregunta, porque el espiritismo, si es verdadero, si es un espiritismo verdadero y entra en contacto con los planos del más allá, algo vive y algo experimenta. Si es falso, no vale la pena ni hablarlo porque se trata de estafas, engaños y de lo que llamaríamos trucos de ilusionismo, ¿no? Levanta la mesa. Y uno levanta la mesa y mira cómo se levanta la mesa. 4 golpes sí significa sí y 2 golpes significa no. Pero es el otro que va estirando el cable. Si es eso, no vale la pena ni hablarlo. Son trucos. Pero cuando el espiritismo
es un fenómeno real y se está manifestando una conciencia a través de un medium, que el medium pierde la suya, se queda fuera de conciencia, y entonces ese espiritismo se expresa por la vasografía, la ouija, por la escritura automática, por golpes, o incluso porque el medium empieza a hablar. ¡Hola! ¡Soy la Virgen María! No estoy interpretando, estoy emulando. Os perdono a todos, hijos míos. Bueno, con esa voz todos tendrían que salir corriendo, ¿no? Pero estos hechos son hechos reales, descartando los trucos. Sin embargo, lo que puedo decir ahora, y si acaso en otra clase lo ampliamos tanto como queráis, son hechos reales. Sin embargo, con lo que se conectan no son conciencias de seres humanos que han fallecido, excepto si es muy cercana a la muerte. Si es muy cercano a la muerte, puede ser, o algunos casos enfermizos, que el que se ha ido está enfermizamente obsesionado con la experiencia de la tierra. Entonces sí, pero la gran mayoría, los que han fallecido, después de un periodo de prudencia que llamaríamos, que puede ser quizás unos días o unas semanas, se despegan completamente, no les interesa ni familiares, ni proyectos, ni nada, y siguen su camino, siguen sus fases. Esos ya no hay ninguna posibilidad de contactar con ellos. Pero el fenómeno del espiritismo, si es real, como dice la propia definición, es real. El hecho es con qué se conectan, y la respuesta es no con conciencia humana. Y como hacen en las buenas novelas, continuará. Se nos ha terminado el tiempo, se nos ha terminado la cinta, pero si queréis el próximo día empezamos por aquí. De todas maneras, esto lo he explicado, está en vídeos, pero no me importa insistir de nuevo. ¿Con qué se conectan? No con conciencia humana. Lo hablamos el próximo día, empezamos de esta pregunta y seguimos, ¿de acuerdo? Gracias, vamos a cerrar.